libro de Isaías, capítulo 1, versículo 21. Y dice la palabra de Dios: ¿cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? La que estaba llena de justicia, moraba en ella la rectitud, mas ahora asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria y tu vino está mezclado con agua. Tus gobernantes son rebeldes, compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por lo tanto, declara el Señor, Dios de los ejércitos, el poderoso de Israel: ¡ja! Me libraré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. Y también volveré mi mano contra ti. Te limpiaré de tu escoria como con lejía y quitaré toda impureza. Entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia, pero los transgresores y los pecadores serán aplastados a una, y los que abandonan al Señor perecerán. Ciertamente os avergonzaréis de las encinas que habéis deseado, y os aborchonaréis de los jardines que habéis escogido, porque seréis como la encina cuya hoja está marchita, y como jardín en que no hay agua. El fuerte se convertirá en estopa, su trabajo en chispa, arderán ambos a una, y no habrá quien los apague. Palabra del Señor. Oramos al Señor. Padre mío, cuando vemos la palabra del Señor, nos es interesante mirar que el profeta Isaías, ¿en qué contexto histórico estaba? El profeta Isaías fue profeta en el tiempo del rey Usías, del rey Jotán, de Acaz y de Ezequías, que fueron reyes de Judá. Pero ¿cómo estaba pasando en aquel tiempo? Dios ya había hecho juicios, amado hermano, en las naciones. Dios ya había hecho juicios como el diluvio, la gente ya sabía, como Dios había sacado al pueblo también de Egipto, como Dios ya había mandado, hermano, a los asirios a destruir a Israel del sur, es decir, a Samaria. ¿Recuerda usted que cuando Salomón pecó, Dios dividió 10 tribus y 2 tribus? Las 10 tribus, que era la mayor cantidad del pueblo de Israel, se llamaba Israel del norte, y la capital era Samaria. Y la otra 2 tribus se llamó Israel del sur, y la capital era Jerusalén, ciudad de paz. Amén. Pues las 10 tribus, hermano, pecaron contra Dios, y Dios mandó a los asirios. Porque hay mucha gente en el mundo que cree que porque ya somos hijos de Dios, Dios no nos va a disciplinar. Y Dios disciplina. Dios a todo aquel que toma por hijo lo azota, a todo aquel que ama, si requiere disciplina, ¿verdad? Si usted es bien portadito, bien santito, pues no, ¿verdad? Pero yo sospecho que a veces no somos tan bien portaditos. Amén. Pero es decir, dicen en México, si ves que al otro ya lo están rasurando, pon las tuyas a remojar, ¿verdad? Si ya ves que están golpeando al otro, ¿qué tiene uno que hacer? No sé si usted tuvo sus hermanos, pero si su papá le cinturoneaba al hermano, si usted se burlaba del hermano, ¿qué le pasaba a usted? También le caía, ¿verdad? Y si ya le estaban dando al otro, mejor calladito, y así como que no es conmigo la cosa, ¿verdad? Y portarse uno derechito, porque ya vemos que el cinturón es ligero, ¿verdad? Bueno, pues el cinturón de Dios de alguna manera ya había caído sobre el pueblo de Israel del norte, es decir, hermano, de Samaria. Amén. Los asirios los habían desterrado, hermano, se los habían llevado. Y el Señor empieza en el capítulo 1 del libro de Isaías, lo puede ver en el versículo del 2 al 4. Oiga usted y escuche cómo está Dios con el pueblo que queda en Judá. Oíd cielos, escuchad tierra, porque Jehová habla. Hijos crié, los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño, y el burro el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Hay nación pecadora, cargado
pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. ¿Cómo está Dios? ¿Contento? No. Mire, hermano, Dios creó todos los cielos y la tierra, toda la creación, ¿cierto? Amén. Usted va a la calle y ve que tanta gente cree en Dios. Sí, amén. Ve que tanta gente le cree a Dios. Y ve que tanta gente ama al Señor o obedece al Señor. Y hermano, calza esto: hijos crié, los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El mundo entero, no quiere decir que todo el mundo, pero en todo el mundo hay gente así, que se ha rebelado contra Dios. Y ahora el barro le dice al alfarero: Dios no existe. No creen en Dios. El pueblo está en pecado. Usted sabe que sean, hermano, que el que quiere ahora ser burrito, perrito, o mujer, o hombre, no importa qué género haya tenido, hasta con la misma naturaleza se han revelado. Le contaba yo el domingo fue, estaban teniendo una discusión, una apologética, es decir, sí, una confrontación con respeto entre los transgéneros y algunos médicos, ¿verdad? Y psicólogos. Y decían: es que tú eres un hombre. No, yo soy una mujer. Es que eres varón, porque los cromosomas y todo estaban diciendo, ¿no? Es que yo soy mujer. Y otros decían: no, es que yo soy hombre, pero tú eres mujer. No, yo soy hombre. Bueno, ¿y menstruas? Sí, entonces eres mujer. No, yo soy un hombre que menstrua. Es que los hombres no menstruamos. Así de sencillo, ¿ah? Y en fin, amén. Se han revelado, pero cuando ese es el contexto, Dios está enojado porque dice: aún el burro conoce el pesebre de su amo, pero mi pueblo no me conoce. Se han apartado de él, lo han despreciado al Santo de Israel. Y el mundo está así. Pero en aquel tiempo el Señor no le está hablando al mundo, le está hablando a su pueblo, a Jerusalén, ¿correcto? Amén. Y le dice, y empieza diciendo la palabra: cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel. ¿Quién es la ciudad fiel? Jerusalén. ¿Cómo es fiel? Que es que Dios la ama y ella sigue a Dios. Pero ahora dice el Señor: aquella que era fiel se ha vuelto prostituta, se ha vuelto ramera, es decir, una mujer santa, hermano. El Señor usa esa figura. Ya no es santa ahora. Ahora se ha prostituido, y no una vez, sino múltiples prostituciones. Es decir, la ciudad que era santa ahora se convirtió en ramera. Y hay rameras que lo hacen por necesidad de dinero. No las voy a excusar a nadie, pero digo, hay otras que son rameras por el simple placer de serlo. Hay otras que ni siquiera le pagan, ellas pagan. Como lo dijo también el profeta Oseas a Gomer, ¿verdad? El dinero que yo te doy, vas y te lo gastas con tus amantes. Ellos no te pagan, tú les pagas. Y así es Israel. El dinero que Dios da para su pueblo, van y se lo gastan, hermano, en otros que no son Dios. Usted sabe, en la Semana Santa hacen tantas cosas, que para la Virgen del que no sé qué, que el santo de no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. ¿En qué se gastaron el dinero? En dioses que no son Dios. Es decir, ¿qué tipo de ramera será esta ciudad? No lo estoy, suena muy fuerte, pero así lo dice la palabra, ¿verdad? Es decir, la que era fiel se convirtió en ramera, porque ahora está en prostituciones con otros dioses. Es decir, el Dios de Israel está enojado y está celoso porque su pueblo ahora, amén. Amén. La ciudad está llena de altares a los Baales, a las aceras, e inclusive el templo de Jerusalén, lo puede ver en Ezequiel, que tenían dentro la estatua de las aceras, ¿verdad?
y altares, hermano, el ídolo de celos. Y el Señor está molesto. Amén. Estabas llena de justicia, es decir, toda la gente que habitaba en Jerusalén era gente justa que buscaba al Señor. Amén. Moraba en ti la rectitud, es decir, caminaban rectamente delante del Señor. Pero ahora ha cambiado. Cuando empieza el pero, quiere decir que lo que era bueno ahora va a ser malo, o lo que era malo va a ser bueno. Cuando la palabra dice esto, pero, ya viene el pero, ¿eh? En ti moraba la rectitud, en ti moraba la justicia, pero ahora tu plata se ha convertido en escoria. ¿Qué es escoria? En basura. ¿Se imagina, hermano, que los billetes que trae usted de a $100, que son como 5,000 billetes que trae usted ahí adentro, de repente se le convierten en ceniza? Que su cadenita de oro que trae colgada, de repente se le vuelve un hilo negro, ¿va? Es decir, lo que tenías de valor ya no vale. Y para mí la figura en plata de redención, tu santidad, ahora es basura. Has perdido lo valioso. Lo que en ti había que valía, ahora es basura la que tienes. Tu vino, es decir, el gozo que tú me dabas, ahora viene diluido con agua, es decir, es un vino adulterado, un vino que ya no es puro. Por lo tanto, el Señor no está agradado, porque la santidad, la justicia ya no está. Ahora lo que hay es basura y adulteración y profanación. Por lo tanto, la ciudad Jerusalén, la ciudad fiel, ya no es fiel. Ahora el Señor la declara que es una ciudad ramera. Amén. Está hablando de una ciudad, pero se está refiriendo en general al pueblo del Señor, correctamente. Pero en unas versiones dice los nobles, en otras dice tus reyes, tus príncipes, tus gobernantes, tus gobernadores, los nobles, es decir, los hombres, hermanos, los nobles, lo mejor que había en ti. Porque para ser rey no cualquiera era rey, sí, cierto, lo sabe usted, ¿verdad? Es decir, aún el mundo dice los de sangre azul, ¿verdad? Los de alto, de realeza. Pues tus nobles, tus reyes, tus príncipes, tus gobernantes, los ilustrados, los estudiados, los que tienen la autoridad, los que tienen, hermano, el derecho para ejercitar las leyes, ya no son nobles. Ahora son de lo peor. ¿Por qué? Dice la palabra, son rebeldes. Si Dios puso a un rey y el rey es rebelde, ¿contra quién se rebela? Contra el pueblo. No. Contra Dios, perdón. Contra Dios. ¿Quién está arriba del rey? Dios. Entonces dice, los nobles son rebeldes. Se han rebelado contra Dios. Ahora ya no gobiernan para Dios, ahora gobiernan para ellos. Así es. Ahora ya no siguen la ley de Dios, ahora siguen lo que a ellos les place. Y usted puede ver, hermano, cómo el gobierno, no solo de este país, de varios países, han autorizado el pecado. Y ahora el pecado es legal, pero no deja de ser pecado. Amén. Es decir, la marihuana es legal aquí. El aborto, bueno, ahorita están en problemas todavía, ¿va? Pero era legal. Ser homosexual es legal. Si te quiere cambiar de sexo a los 12 años, se puede cambiar de sexo, es legal, pero sigue siendo abominación delante del Señor. Así es, amén. Ahora el hombre, hermano, hay un presidente, no le voy a decir cuál, pero está en la casa. White. Se lo voy a decir claro, ¿eh? Un presidente que juró servir a Dios, que juró servir a esta nación con una Biblia así grandota, moda antigua, hermano. Puso su mano sobre ella, diciendo que él iba a cumplir. ¿Para qué hacerlo? Mejor hubiera puesto la mano sobre la Constitución, tal vez. ¿Para qué meter la Biblia?
si no la va a obedecer? Hizo un juramento público de que iba a hacer la ley de Dios, de que iba a obedecer conforme el mandato del Señor. Y mentira, porque están aprobando leyes que van en contra de la ley de Dios. Amén. Es decir, es un comandante rebelde. Amén. No a mí, a Dios. Porque Dios es el que pone y quita reyes. Pero sabe, no lo disculpo, pero dice que conforme el pueblo, así será el sacerdote. Entonces, si el pueblo es rebelde, le ponen un gobernador rebelde. Si el pueblo es carnal, pero si el pueblo es temeroso de Dios, va a dar un rey temeroso. Por eso cuando Cristo venga a reinar, va a reinar sobre los que aman al Señor, no sobre los rebeldes. Amén. Amén. Por ejemplo, hay alguien que no le gusta, perdónenme, déjenme aprovecho, ¿va? Si hay alguien que no le gusta alabar al Señor, no se preocupe de irse al cielo. El Señor no se lo va a llevar. ¿Por qué? Porque ahí en el cielo vamos a alabar todo el tiempo, hermano, al Señor. Vamos a estar bajo la presencia del Señor. Vamos a sentir ese gozo de alabar y bendecir al Señor. Entonces, si a alguien no le gusta alabar, para él no va a ser cielo, para él va a ser un infierno. Va a estar sufriendo de ahí. ¿A qué lo sacaba la alabanza? Dentro de 5,000 años. Ay, no. Sin eternidad. Ajá. Amén. Pero son rebeldes. Miren, compañeros de ladrones. Y en México dice que el que anda con lobos, a aullar se enseña. Entonces estos nobles, estos reyes, estos príncipes, no solamente son rebeldes, sino son ladrones. ¿Qué es un ladrón? Alguien que roba lo que no le pertenece. Si alguien que toma lo que no es suyo, y es decir, está robando al pueblo, está robando a Dios. Amén. Amén. Y Dios los puso para ser administradores, no ladrones. Pero estos gobernantes, estamos hablando obviamente de Jerusalén, ¿verdad? Para que no digan después ahí que estamos hablando contra el gobierno. Cada uno ama el soborno. Miren, en mi país, México, es difícil, yo no sé si existan, yo tengo la esperanza que existe uno que otro por ahí, encontrar un policía honrado. Yo no sé cómo sea en Guatemala o en El Salvador, ¿verdad? Tampoco es. Pero en México está complicado, hermano. Ya desde que lo paran a usted le dice, yo te quiero ayudar, pero no me dices. ¿Cómo? ¿Ah? El soborno. Y tanto el gobierno como el pueblo. Porque si el pueblo pagara la multa y no diera pie al soborno, se acabaría el soborno también, ¿verdad? Pero el policía pide y el pueblo le da. Así es. Bueno, pero seguimos hablando de Jerusalén. Cada uno ama el soborno. Es decir, los que están en autoridad, soborno, jueces, sobornados, consejeros, sobornados, hermano, un consejero. Imagínense que alguien le pide un consejo y el otro le está dando aconsejalo mal. Él te va por debajo del agua, ¿verdad? Amén. Aman el soborno, dice. Corren tras las dádivas, andan a la casa de regalos. ¿A quién le gusta que le regalen cosas, hermano? A nadie, santo, padre, puro, hermano, sobrio y prudente. Santo. Una cosa es que le regalen regalos y otra cosa es que ande uno buscando los regalos. Así es, amén. Amén. Yo te quiero ayudar, pero no me dices cómo. Agrádame, agrado quiere agrado, ¿va? Amén. Ese es el pueblo de ellos, amén. No defienden al huérfano. Es decir, que el huérfano y la viuda, dice, no defienden ni al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Cuando se refiere a un huérfano es que no tiene padres, no tiene sostén. Y cuando se refiere a una viuda, no tiene esposo, no tiene sostén. Es decir, al que está desválido, no estás ayudando. La riqueza que hay en el gobierno de Jerusalén, estoy hablando,
tiene que ser repartida, tiene que para hacer ayudar al que está imposibilitado, al que no tiene sustento, al que no tiene sostén, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que hace? Se ha juntado con ladrones, con rebeldes, y anda robando, anda buscando el soborno, anda buscando la dádiva. Y hermano, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y hasta ahorita yo no he conocido a alguien que diga, yo no quiero dinero, hermano. A veces sí lo dicen, pero si les tiene uno de 100, ay no, hermano, no me ofenda de esa manera. Amén. Después de esto, entonces ya se está dando cuenta cómo está la ciudad y cómo están los gobernantes. ¿Cómo estará el pueblo? Corrupto. ¿Será que solamente la ciudad y los gobernantes son los corruptos? ¿O será que el pueblo está igual o peor? Es decir, si tiene usted un maestro corrupto, lo más seguro que el pueblo también va a ser corrupto. ¿Correcto? Amén. Por eso dice el Señor ahora, por lo tanto, o sea, a causa de ello, declara Jehová, Dios de los ejércitos, el poderoso de Israel. Y a mí me impacta cómo lo declara el Señor. Y ahora ya no dice, ahora declara el Señor, lo podría haber dicho y se paró, ¿ah? Sino que declara Jehová, Dios de los ejércitos. Es decir, ya está llamando al ejército. Quiere decir que empieza una guerra. El Señor se pone su armadura, hermano, y se apresta para la batalla. Amén. Ya no es mi Señor que está en paz en su trono, sino ahora toma el título de Dios de los ejércitos. Amén. Amén. Y no nomás eso, dice el poderoso de Israel. Gloria a Dios. Es decir, el Señor está declarando una guerra. Aquí es donde se pone difícil la cosa. Me libraré de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos. Y yo quisiera decirle, el diablo y sus secuaces, ¿verdad? Pero aquí no lo está metiendo al diablo ni a sus secuaces. Por ahí deben de haber metidos, ¿verdad? Pero ahí no son ellos. ¿Quién será el enemigo de Dios ahí? Los gobernantes y el mismo pueblo de Dios. Recuerde que dijo el Señor, hijos crié y los hice crecer, pero se rebelaron Contra mí. ¿Se recuerda de Absalón y el rey David? Sí, amén. ¿Será que Absalón era enemigo del rey David? Cuando violó a las 10 concubinas de su padre. Se rebeló contra su padre, ¿correcto? Sí, amén. ¿Ha usted escuchado esta palabra que dice, el que no está conmigo, contra mí está? Entonces, si lo vamos trasladando a la palabra del Señor, el que ha abandonado al Señor no es amigo de Dios, sino enemigo de Dios. El que transgrede la ley de Dios no es amigo de Dios, sino enemigo de Dios. Dice la palabra en Romanos, hermano, que Dios puso gobernantes y que tienen espada para ejercitar justicia, que lo que hacemos lo bueno no debemos de temer porque ellos están puestos por Dios, son ministros de Dios. Los que deben de temer son los que hacen lo malo. Es decir, que van a rendir cuentas tanto los gobernantes como los jueces, como cada persona que está en autoridad, ya sea un policía, hermano, ya sea un pastor, ya sea un rey, un príncipe, un presidente, ya sea el Congreso y el Senado o los jueces, van a tener que rendir cuentas delante del Señor que hicieron con la autoridad que Dios les dio. Porque puede haber jueces corruptos que aceptan el soborno y declaran culpable al inocente o inocente al culpable. ¿Será que existe ese tipo de jueces? Sí. Y cree que nadie lo ve, pero los ojos del Señor sí lo ven. Amén. Entonces el Señor se prepara la batalla, hermano, para la ciudad infiel. Y dice, estamos en Isaías 1:25, ¿lo tiene usted? Volveré mi mano contra ti. ¿Quién quisiera tener la mano del Señor a favor de usted? A favor, sí. A favor, sí, ¿va? Que dice, pon tu mano sobre mí, Señor. Eso es algo hermoso, ¿verdad? Sí. Señor, socórreme en tus manos, o en tus manos pongo mi vida. Pero aquí dice de una manera diferente. Pondré mi mano
En contra de ti, contra la ciudad. Amén. Te limpiaré de tu escoria como con lejía. Yo se los decía la vez pasada, hermano. Ya me busqué ahora la lejía. Quería traer una imagen, pero ya no aparece así, hermano. Los tiempos han cambiado, ahora son diferentes. Ahora la lejía es como un cloro. Pero allá en mis tiempos, cuando era yo joven y bello, hace 45 años, tengo 55, vamos a decir que hace 5. La lejía era como la mermelada de piña, hermano. ¿Es usted la mermelada de piña? Y la ponían en las parrillas todas negras, y ahí la ponía y ahí la dejaba reposar. Hasta el otro día la lavaba y se le salía todo el cochambre. Esa era la lejía, ahora es como un cloro. Pero cómo había que tallarla como con escobillón, hermano. Ahora el Señor, la mano del Señor va a limpiar toda la basura como con lejía. Mire, la casa del rey Jeroboam, dijo el Señor, limpiaré tu casa y todo varón de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol. Y yo no sé si usted conoce el estiércol de las vacas y de los caballos, pero ya cuando yo fui niño, bello, enfrente había un potrero y había vacas y caballos. Y ya allá por mi casa pues ya había banqueta, pero de allá para allá ya no había. Entonces cuando las vacas pasaban y ya tenía días eso, pues fácil se seca y se levanta, ¿va? Pero cuando acababa de ser que todo salía hasta el vaporcito. Perdone que sea tan, pero es para que se den una idea. Vaya a barrerla. Entonces si usted la talla, se embarra en toda la banqueta, ¿verdad? Se le embarra la escoba y se le embarra. Entonces para lavarla hay que echarle agua y o sea, tallón. Es decir, así el Señor va a lavar a Israel. No sé si usted le haya tenido una infección, alguna cortada, que tenga que ir al médico, le echan su Roma y Ay, no. le quitan la costra, le sale la pus, porque se infectó la herida. Hermano, duele, pero es necesario. Sí. Hasta uno se hace así, ¿no? Duele, pero es necesario. Así el Señor va a quitar la escoria. Entonces quiere decir que la ciudad va a estar llena de gozo cuando se esté pasando, ¿o qué es lo que va a estar pasando? ¿Será que la ciudad le va a doler? Va a estar llena de dolor, llanto. Te limpiaré como con escoria, quitaré toda la impureza. La latinoamericana 95 dice, quitaré todo lo sucio. ¿Cómo la limpiará el Señor? Esa es la pregunta. La respuesta dice, Sión, es decir, el monte de Sión, es decir, Jerusalén, será rescatada con juicio, con castigos, con tribulaciones. Es decir, el Señor mandará juicio sobre Judá. Y los que se arrepientan, los convertidos, van a ser librados con justicia. Le voy a poner un ejemplo. Llegó el juicio de Dios a esta ciudad. ¿Quién llegó? Nabucodonosor. ¿Se recuerda? Sí, amén. Se los llevó, los desterró, se llevó a los nobles, se llevó, hermano, a los ricos, se llevó a todo el pueblo, y entre los príncipes, entre los nobles, iba Daniel y sus amigos. Sí es. ¿Cómo se fueron? También esclavos, pero fueron rescatados. Hasta 70 años después. Fueron rescatados en Babilonia. ¿Cuál era la posición de Daniel, hermano? El segundo después del rey. ¿Qué era la posición de los amigos de Daniel? En el palacio estaban. Es decir, fueron sacados todos, pero no fueron tratados igual todos. Como esclavos. Llegó juicio a Jerusalén, pero los arrepentidos o los santos o los convertidos fueron rescatados con justicia en medio del juicio. Sí es. Cuando el juicio venga sobre esta tierra, va el Señor a mandar, usted sabe, fuego del cielo, plagas, va a haber temblores, el sol dejará de dar su luz, las estrellas caerán, habrá escasez, habrá hambre, la muerte, buscarán la muerte, y la muerte no se los llevará. Yo decía, entonces van a ser inmortales. Mire, es que a veces se pone uno a pensar lo que la Biblia dice, ¿verdad?
Entonces decía yo, si uno se avienta, déjenme recordar de México, desde la torre latinoamericana y se lanza al vacío y no va a morir. No se va a morir. Entonces dije, ¿va a rebotar como chapulín o qué va a pasar? Yo pensaba, perdone, uno trata de imaginar qué es lo que va a pasar. Va a caer con dolor, pero no va a morir. Hermano, va a quedar destrozado, Pero vivo. Pero no va a morir. pero no se va a morir. Santo. O sea, la cabeza así como tortilla. No, se imagina una persona destrozada. Pero no va a poder morir. Uy. ¿Cómo serán sus dolores? Terribles. Buscarán la muerte. Y la muerte irá de ellos. La muerte huirá de ellos. Porque la muerte a veces, o sea, la muerte cuando uno ya termina sus días es como un reposo, ¿verdad? No la muerte, sino el pasar a la presencia del Señor. Amén. Ya lo aclaramos esa la vez pasada, ¿se acuerda? Sí, amén. Será redimida Sión con juicio, sus arrepentidos con justicia, lo dice Isaías 1:27. Pero ¿qué pasará con los enemigos del Señor? ¿Quiénes son los enemigos del Señor? Dice 3. Los que abandonan al Señor. Recuerden que estamos hablando gente que ya conoce a Dios. Aquellos que dieron la espalda. Abandonaron al Señor para ir detrás de otros dioses, para seguir sus propios caminos, para ir detrás de los deseos de su propio corazón. Abandonan al Señor. Y el Señor le está hablando a su pueblo, en este caso a la iglesia de hoy, que no abandonemos al Señor. Si el Señor lo ha dado todo por nosotros, ahora nosotros debemos ser fieles al Señor y tengamos cuidado, porque lo que quieren hacer, amado hermano, es que abandonemos al Señor. Otros son los transgresores o rebeldes. ¿Quién es un rebelde? Que conoce la voluntad de Dios, que conoce la palabra de Dios, pero no le importa. Yo me recuerdo que le dice uno a la persona, oye, mañana tienes que venir a la... ¿Sabes que tienes que venir a la oración? Déjame aprovecho, ¿ah? ¿Sabe que tiene que venir a orar a los sábados a las 11 de la mañana, verdad? Y uno dice, sí, pero... O sea, sí sabe, pero voy a hacer lo que yo quiero. No me lo dice así de claro, ¿verdad? Pero... ¿ah? Hermano, ¿va a haber vigilia tal día? Sí, pero... Santo, es decir, conoce la voluntad de Dios, conoce la palabra de Dios. Si alguien le hizo algo malo a usted, sabe que debe de perdonar, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué debe de perdonar? Porque si usted no perdona, Dios no le perdona a usted. Sí es, amén. Amén. Y usted quiere ser perdonado por Dios, ¿correcto? Sí es, gloria. Sí, pero es que aquel hizo, no sabe lo que me hizo, no me interesa. Perdón, no quiero ser grosero. Es decir, el Señor no da inciso A, inciso B, en caso de que te haya jalado el cabello, en caso de que te haya puesto un ojo morado. No, dice, si alguien te ofendió, tú perdónale, porque así vuestro Padre Celestial os perdonará Gloria a Dios. a vosotros. Amén, amén. Amén. Si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Amén. Yo sé que a veces dan ganas de agarrarnos de las orejas y aguántese las ganas. Tiene que haber misericordia, porque el que juzga sin misericordia será juzgado. Yo sé que se ha equivocado muchas veces, ¿sí o no? Y hemos recibido misericordia de Dios, ¿sí o no? Hemos hecho multitud de pecados, multitud de veces nos hemos equivocado. Hemos venido, hermano, siendo omisos, apáticos, negligentes, transgresores delante de Dios, y con un corazón arrepentido decimos, Señor, perdóname. Amén. Sí es. A veces, alguna vez dice, Señor, nuevamente soy yo otra vez con lo mismo, Padre. ¿Cuándo me he de presentar a ti diciendo, Señor, no he pecado en todo el año? ¿Usted ha logrado un mes sin pecar? No. Pero lo debemos de lograr, hermano. Es posible si estamos llenos del Espíritu de Dios. Amén. 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 Los rebeldes son los que conocen la voluntad de Dios, pero no obedecen a Dios, no se sujetan a Dios. Son rebeldes a Dios.
Aquí no vienen, gracias al Señor. Los pecadores, los criminales, asesinos, los culpables de pecado, ¿qué les va a pasar? Estamos leyendo Isaías. Serán aplastados a una. El fuerte se convertirá en estopa. ¿Sí conoce la estopa? ¿Ah? Es como hilitos blancos, ¿verdad? Si le pone un cerillo, ¿qué le pasa a la estopa? Fácilmente se enciende. Dice, serán aplastados. El fuerte se convertirá en estopa. Su trabajo, es decir, sus obras, sus riquezas, sus tesoros, se convertirán en chispa. Entonces la chispa y la estopa, ¿qué va a pasar? Se encienden. Arderán ambos a una, dice la palabra del Señor, y no habrá quien los apague. Santo. Amén. Está hablando cuando no hay quien los apague, es decir, es un fuego eterno. ¿Sí está viendo hasta qué dimensión está hablando el Señor? Amén. No es la muerte nada más. Está hablando de un fuego que no se apaga. Un fuego que arde para siempre. ¿A quiénes? A los transgresores, a los rebeldes, a los pecadores, a los que abandonaron al Señor, porque están ensuciando la santa ciudad. Amén. Cuando eso pase, que el Señor quite todo eso, esa ciudad ramera, dice la palabra, después de la limpieza será restaurada y será llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Entonces quiero que trasladar esto. Era fiel, pero se hizo ramera. Así es. ¿De qué ciudad estamos hablando? Jerusalén. Escuche bien, ¿eh? ¿De qué ciudad estamos hablando? Jerusalén. David llegó y hizo ahí su casa y ahí hizo el templo del Señor, ¿correcto? Sí. ¿Cómo estaba cuando el Señor estaba ahí? Santa la ciudad. Santo. Es su tesoro del Señor, ¿verdad? Amén. Pero caminó el tiempo y el pueblo se desvió. Entonces la Jerusalén dejó de ser la ciudad fiel y se volvió una ciudad ramera. Sus nobles se convirtieron a lo malo. Pero ahora viene el Señor y va a limpiar todo con lejía, va a quitar toda impureza, va a quitar toda la escoria, va a quitar todos los nobles, va a quitar todos los pecadores, todos los transgresores, y ahora va a ser una ciudad fiel, una ciudad de justicia, que es la nueva. Jerusalén. ¿Ya captó? Sí, amén. Estamos hablando de Futuro. más allá del cielo, hermano. Amén. Esa ciudad Santo. va a ser la nueva Jerusalén. Y ahí dice el Señor, amado hermano, en su santa palabra, en la profecía, 1:26, ¿estamos? Entonces restauraré tus jueces como al principio, tus consejeros como al comienzo, de la cual serás llamada después ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Por qué es importante esta profecía? Porque para el pueblo de Israel era profecía. Es decir, para usted, para mí ya no es profecía, sino que es historia. Ya se cumplió. Ya se cumplió. Entonces yo me pregunto, ¿para qué estudiarla hoy? ¿De qué nos beneficia a nosotros? Como dijera el niño, ¿y yo qué? Si eso ya pasó. Porque esta profecía tiene 3 niveles, cuando menos 3, tiene más, pero vamos a ver los 3 más básicos. El nivel literal. En su momento Dios les avisó al pueblo de Israel qué es lo que iba a pasar. Y no le dijo qué es lo que iba a hacer, sino le dijo por qué lo iba a hacer. ¿Me estoy explicando? Así es. Para que ellos reconocieran, se arrepintieran y buscaran del Señor. Pero allá la mano del Señor ya venía. Si usted lee Isaías 1 del 2 al 4, dice, hijos crié y el burro conoce el pesebre, ¿cierto? Pero Isaías 1:18 dice, si queréis y obedecéis, lo mejor de la tierra comeréis, pero si os rehusáis, ciertamente a espada moriréis. Amén. Es decir, el Señor está, dice, venid, razonemos, aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Es decir, el Señor está molesto, pero el Señor está dando una oportunidad. Así
Así es, amén. Está diciendo, viene juicio, estoy molesto, viene mi mano sobre de ti. El tiempo se ha acabado. Amén. ¿Será que hay pueblo que entendió? Sí, amén. Ese es el primer nivel. ¿Se cumplió? Amén. ¿Se cumplió el juicio de Dios? ¿Se cumplió que el Señor guardó a los arrepentidos? Guardó un remanente, hermano. Pero eso ya es histórico para nosotros. Es decir, el Señor no, perdone que use esta palabra, no apantalla, no manipula, no chantajea, no dice te voy a dar, como decía mi mamá, mira que te doy, mira que si me paro no va a ser en vano. Y uno decía, ¿qué se va a parar mi mamá? Estaba bien metida en la telenovela, ¿no? Mira que te doy, por eso se volvió la chancla voladora, ¿no? El Señor no es así. Si el Señor dice que viene el juicio, créeme que viene el juicio. Amén. Y también mamá se paraba, no creo que no. Claro que yo me echaba a correr, pero ¿quién se echa a correr del Señor? ¿A dónde iré? Donde Jehová no me alcance. Aún si me fuera al Seol, sus ojos están ahí. Amén. ¿A dónde iremos? Decir, hermano, cuando venga el fin del mundo yo me regreso para Guatemala. Allá también va a llegar. Ay, claro. Amén. Amén. Pero el segundo nivel, el Señor le está hablando a la iglesia. Así es, amén. Mire, hermano, con dolor se lo digo, la iglesia se ha corrompido. Los líderes de la iglesia, los líderes, y estoy hablando de cualquier, no exactamente ministerio, pero ya sean los católicos, ya sean los mormones, Todos, ya sean los... todos. Hay gente, líderes, que son amantes del soborno, Amén. amantes de las dádivas. Han descuidado a los huérfanos, han descuidado a las viudas, se han vuelto rebeldes a la palabra del Señor. El Señor les dio un pueblo para apacentar, un pueblo para dirigir, y se han apacentado, como dice Ezequiel 34, a sí mismos. Amén. El Señor está hablando. Amén. Y mire, si el pastor es adúltero, o borracho, o drogadicto, o amante del dinero, porque hay gente de esos que no son pastores, son lobos, pero bueno, dejémoslos. Y el pueblo que permanece ahí, ¿cómo será? Igualitos. Igual. Porque si usted es santo y quiere vivir en santidad, usted va a buscar un lugar donde hay santidad, ¿correcto? Amén. Aunque lo regañen, pero va a ser un santo regañado, Amén. un corregido, ¿correcto? Amén. Pero aquel que no acepta la corrección, hermano, que si tiene otra mujer, dice, al final el pastor no me hace nada, porque él también tiene otra. Hoy voy a llegar a servir, dije, pero llego medio contento, pero no importa, el pastor viene más contento que yo. Ay, Dios. Perdone, lo que estoy diciendo parece un absurdo, pero está pasando. Si el pastor anda enamorando a las ovejas y las ovejas le andan queriendo bajar la esposa al hermano, pasa, hermano, Amén, amén. está pasando. Sí, aleluya. Espíritu de laxidia. El Señor nos está hablando que nos guardemos, que nos cuidemos, porque viene juicio. Dice que el juicio empezará, y empezará por la casa de Dios, empezando por los que sirven en el altar. Amén. Amén. Entonces el Señor nos está hablando a su pueblo. ¿Usted es pueblo de Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Tenemos, hermano, que tomar en cuenta lo que Isaías, o Dios a través del profeta Isaías nos está diciendo. Ya pasó en Jerusalén, ahora viene para el pueblo de este tiempo. Amén. Viene juicio. ¿Qué va a ser de usted? ¿Qué va a ser de mí? Si usted está viviendo en rectitud, si usted es de los convertidos del Señor, si usted es de los que se está apartando, usted va a ser rescatado, pero con juicios. Amén. Es decir, a otros les va a caer juicio y usted va a ser rescatado y librado con justicia. Amén. Levante la mano que quiera ser librado. Santo Padre, más yo. No, ya se apuntaron más. No, hermano, claro. Pero ¿será que podemos engañar al Señor? No. Porque mire, yo lo examino aquí, usted se ve lindo, ¿no? Usted ya nomás falta que le salgan las alas y se vaya para el cielo.
Pero la realidad solo lo sabe Dios y un poquito usted, porque a veces ni nosotros nos conocemos. Así es. A veces nosotros, perdone, yo me he cachado a mí mismo, que a veces no tenemos mayor estima de nosotros mismos que de lo que realmente tenemos. A veces nos sentimos cosa preciosa y en realidad a veces andamos en cosas horrorosas. Nuestros pensamientos no todo el tiempo son cristocéntricos, Así hermano. es. Nos golpean una mejilla y no ponemos la otra, queremos. Sí. Tenemos que cambiar. Amén. Y el tercer nivel es a nivel mundial. El Señor puso gobernantes en toda la tierra. Todos los países Dios ha puesto gobernantes. Porque Él es el que pone y quita reyes. Va a venir el tiempo que Dios va a hacerles juicio. Dios va a juzgar a los propios jueces. Así es. Y aquellos jueces corruptos, aquellos senadores o congresistas de todos los países que corrompieron la ley de Dios para obtener soborno, para obtener dádivas, para obtener regalos, porque esto pasa, van a ser aplastados a una. Van a arder en fuego y no se apagará. Fuego eterno. Pero su pueblo entrará a la nueva Jerusalén. Gloria a Dios. ¿Quién quiere ir para allá? Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, basta mirar las noticias, basta mirar lo que está pasando en las escuelas, lo que está pasando en el mundo, y la maldad se ha multiplicado. La iniquidad está terrible. Y aún el mundo ha entrado a la iglesia en lugar de que la iglesia salga al mundo a conquistar al mundo para Cristo. El mundo está entrando a la iglesia a conquistar a la iglesia para el otro. Así es. Y la lucha ahora es de luz con imitación de luz. Contra las- Yo termino con esto. Lucas 21:25. Y habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y las olas, desfalleciendo los hombres por el temor. Pero a mí me gusta lo que dice el 21-28, que es lo que yo quiero trasladar a usted. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. ¿Qué es erguíos? Que uno está así agachado. Bravos. ¿Qué es el que... Mire, hermano, es que erguíos es porque alguien está agachado. Pero a veces se imagina usted que está agachado porque está cansado. Pero el que está agachado está mirando al mundo, está mirando a la tierra, está mirando los pies de los demás. No está mirando al cielo, no está mirando a Cristo, no está mirando hacia adelante, no está mirando hacia arriba, está mirando hacia dónde. Hacia abajo. Y hay mucho hijo de Dios mirando al mundo. Hay mucho hijo de Dios mirando los pies de los hermanos en lugar de mirar los propios. Por eso la palabra decía, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levántate y levanta tu mirada al cielo, porque de ahí viene tu redención. Aleluya. Es tiempo de que nosotros, amado hermano, dejemos de estar buscando lo que el mundo está dando, y al ver que estas cosas que están pasando, que son terribles, decía un apóstol por ahí, bueno, un pastor por ahí, ¿cómo ve el tiempo de ahora, el tiempo de antes? Dice, es que antes decía, ahí viene, y ahora me lleno de gozo, decía el hermano. ¿Por qué? Porque ya está pasando. La palabra de Dios se está cumpliendo. Por lo tanto, su venida está más pronta que antes. Sí, así es. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Gloria a Dios. Pongámonos de pie, vamos a decirle al Señor en esta noche, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque esta palabra tiene cumplimiento en nuestras vidas. Gloria a Dios. Alaba al Señor ahí donde estás, porque este tiempo
El Señor ya sabía que tú ibas a necesitar y yo escuchar esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú hablas una palabra verdadera, Señor. Porque en ti hemos encontrado, Señor, esa verdad, esa vida. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en ese mismo sentir, Padre, a esperar tu venida, Señor. Esa palabra ya se cumplió para Jerusalén y ahora para nosotros como pueblo tuyo, Señor, nos ha servido para ver, Señor, que tú no mientes, que tu palabra es verdadera, que nos has llamado, Señor, nos has limpiado, nos has escogido y ahora nos pides que seamos fieles a tu palabra. Gracias por esta palabra de profecía, Señor, que habló a tu pueblo a tiempo y ahora nosotros también nos tiene hablando a tiempo, Señor. El altar está Que abierto mantengamos limpios. para que pases a decirle al Señor, dame las fuerzas, Señor. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer, Señor. Gracias porque me estás hablando, Señor. Que mantenga firme mi mirada. Dile al Señor ahí donde estás. Hazme fiel. Ayúdame a mantenerme firme,
Gracias te damos, Señor. Tú vienes pronto, mi Rey. Bendito es tu nombre, Señor. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Bendito sea tu santo y bello nombre, Señor.